Análisis del espectacular hat-trick de Fede Valverde con la pizarra táctica y las capturas del partido. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vídeo del día siguiente al partido y en este caso toca analizar tácticamente los goles y en esta ocasión pues vamos allá con ese hat-trick espectacular de Fede Valverde, de una riqueza increíble a nivel de recursos para un jugador que en teoría solo sabe disparar y correr. Bueno, creo que en estos 3 goles Fede Valverde ha demostrado tener algo más que eso, que es algo por todos debería ser sabido, pero bueno, para aquellos que sigan dudando, pues ahí tienen una muestra bastante evidente. Y como siempre, pues voy a tratar de matizar o de detallar algún punto interesante de alguna de estas 3 acciones de Fede Valverde que haya podido pasar ciertamente desapercibida. Y estamos ya aquí en la pizarra táctica para analizar ese primer gol de Fede Valverde, que está aquí señalado en verde como el autor del gol. Tenemos a Courtois en azul porque al fin y al cabo no solo es un participante directo de la jugada, sino que finalmente acaba siendo el asistente incluso. Y aquí tenemos a Brahim como jugador que participa en la jugada de manera indirecta. ¿Por qué? Por lo siguiente. La jugada se trata de una salida de balón de Real Madrid en el que está presionado de tal manera por el Manchester City tratando de cerrar los espacios interiores con los dos centrales del Madrid muy bien abiertos, tratando de hundirse para dar línea de pase a Courtois y los jugadores del City sobre todo cerrando los pasillos interiores para que el Madrid en caso de saliese por fuera. No termino de entender realmente esta táctica del Manchester City porque teniendo en cuenta que tienes buenos jugadores como puede ser aquí Huijsen, tienes un portero con mucha tranquilidad en la salida de balón, pues aquí perfectamente Courtois porque ya estaba adelantado para meter ese envío en largo, pero Courtois estaba mucho más retrasado con el balón aquí, entonces a la que este jugador trata de saltar aquí, juegas con Huijsen juega con Mendy y sales de manera muy sencilla. Entonces no he terminado de entender cómo estaba ajustando la presión en Manchester City y al tercer o cuarto intento de Courtois tratando de buscar en directo a Valverde o Vinicius, pues en este caso encontraba este envío en largo a este espacio con el desmarque de Valverde aquí partiendo o de su campo en línea más o menos, porque no hubo muchas repeticiones al respecto, pero sí que estaba totalmente habilitado y en esta ocasión pues O'Reilly, que está aquí señalado en rojo, pierde este duelo con Fede Valverde, que él luego lo hace absolutamente espectacular todo, pero este duelo que lo ves de manera frontal, que ya te lo han hecho un par de veces, no deberías perderlo. Al fin y al cabo, pues es un jugador muy joven, que está un poco mareado de posición entre jugar de centrocampista, de lateral, tal, pues bueno, ese tipo de errores que sin duda no te puedes permitir en la Copa de Europa, ¿no? Aún así, Fede Valverde lo hace espectacular porque su control orientado es increíble, es medio gol, aunque es medio gol también porque luego la salida de Donnarumma es lenta. Es un jugador lento, es un jugador que sale con timidez, digamos, no sale de la manera contundente que tiene que salir, porque de haber sido otro portero, de haber sido un portero mucho más ágil, un Joan García, un Ter Stegen, un Neuer, pues seguramente este autopase de Fede Valverde, aun siendo muy muy bueno, pues el jugador hubiera llegado y hubiera cortado sin problemas. Pero en este caso no, en este caso la carrera de Fede Valverde elimina por completo a O'Reilly porque se cruza aquí y interesante porque Brahim hace este arrastre cuando el balón está en Courtois, Guehi efectivamente va ahí y por lo tanto este central luego no está preparado para poder hacer la cobertura a Valverde. El central este queda completamente eliminado de la jugada y aquí Valverde en el 1 contra 1 con Donnarumma en esta zona del campo, autopase a Donnarumma, Donnarumma encima de salir lento, encima encoge el brazo izquierdo de manera absolutamente increíble, en una muestra de lo superado, pese al penalti que le acabó parando a Vinicius, una muestra más de lo superado que suele estar Donnarumma en el Bernabéu. Autopase, como digo, de Fede Valverde y la situación se le queda el balón más o menos aquí colgado, aún así se prepara muy bien corporalmente y acaba definiendo aquí. Ahora con las capturas iré a detallar un par de cosas en esta jugada y especialmente sobre ese remate final que no es tan fácil como podía parecer. Y aquí tenemos el gol nuevamente repetido, como digo, los jugadores del Real Madrid aquí muy abiertos, cada uno en el lugar donde tiene que estar y sin embargo los jugadores del Manchester City súper cerrados en este intento de, pues eso, de constreñir al Real Madrid en esta zona de aquí, pero sin embargo dejando mucho espacio para poder salir desde todo este perfil, ¿no? Me ha extrañado este sistema esta forma de presionar del Manchester City y especialmente teniendo en cuenta que estábamos saliendo mucho
con el lanzamiento lejano de Thibaut Courtois, pues todavía me ha extrañado más, ¿no? Y lo que os decía de que Brahim aquí llegando a esta zona para poder recibir directamente de Courtois o en este caso para poder haber arrastrado la marca de Guehi. Como os decía antes, control orientado espectacular de Fede Valverde, se cruza ante O'Reilly dejándolo eliminado de la jugada. Guehi también está eliminado de la jugada gracias al arrastre que había provocado Brahim, y eso provoca también que el central que pudiese hacer la cobertura a esta acción de Fede Valverde fuese Rubén Díaz, que más allá de que encima no es un velocista, pues fíjate toda la distancia que tenía para poder realizar esa cobertura a Fede Valverde en caso de que pues Donnarumma hubiese temporizado incluso mejor o que la jugada hubiera sido de otra manera, pues quizá este jugador, si hubiese sido un pelín más rápido, pues quizá incluso hubiera podido sacar ese balón que posteriormente acaba definiendo Fede Valverde. Aquí tenemos situación absolutamente clara de Donnarumma abandonando, por supuesto, la portería, porque sí que obviamente la tenía que hacer, pero de manera muy lenta y, como digo, encoge la mano izquierda tratando de, no sé, una mezcla entre que se ha olvidado de que es portero y está dentro del área y puede tocar el balón, o se ha creído que estaba en el borde o fuera del área, no sé, un cortocircuito de Donnarumma que queda eliminado de la jugada. Como veis, lo que os digo, la distancia de Rubén Díaz a la portería es muy grande, la distancia a Fede Valverde también, este eliminado de la jugada, este completamente eliminado de la jugada, y ya lo único que le quedaba a Fede Valverde era hacerse este autopaso aquí, se recoloca corporalmente cuando no era tan fácil hacerlo, y lo que quería decir era lo siguiente. Fijaos, esta es la captura del momento en el que el balón entra en la portería. Fijaos lo cerca que queda al final Rubén Díaz de poder haber evitado esta jugada, ¿no? Ya digo, de ser un central un poco más rápido o de haber estado un poquito antes o más cerca de la jugada, pues hubiera desbaratado esa acción, ¿no? Pero más allá de eso, quería incidir en que no era tan fácil el remate de Fede Valverde, porque como veis, fijaos dónde está entrando el balón en la portería. Y aquí un detalle que quería decir. Si tú golpeas al balón 1 milímetro más hacia el otro lado, no significa que el balón, en lugar de entrar por esta zona, entra por esta. Es decir, que se mueve 1 milímetro solo. Aquí hay más de 1 milímetro, pero para que se entienda, ¿no? No. Cuando tú con la bota golpeas 1 milímetro, 1 milímetro de diferencia, el balón no es que cambie 1 milímetro la trayectoria. La trayectoria se empieza a abrir e incluso puedes acabar pegando la mordida y se te va mucho. O sea, 1 milímetro en una situación tan comprometida, digamos, a nivel corporal como era ese remate de Fede Valverde, no era tan fácil. Yo cuando llega ese momento pensaba, la va a meter, pero no es tan fácil, porque si la pegas intentando buscar el primer palo, muchas veces te puede dar al propio palo o puede venir por aquí. Si le intentas pegar, como está viniendo por aquí, si le intentas pegar más o menos al primer palo, lo normal es que pues acabe más o menos entrando en la portería más o menos centrada. Pero si aquí buscas asegurar al centro de la portería, teniendo en cuenta de dónde venía la trayectoria del balón, perfectamente con 1 milímetro más que le hayas dado, en lugar de hacer esta trayectoria, puede perfectamente hacer esta. Puede perfectamente hacer esta y se va fuera. O una todavía peor, ¿no? Una todavía más exagerada. 1 milímetro, en este caso, muchas veces hablo de 1 metro, 1 segundo, tal. En este caso, 1 milímetro, 2 milímetros de bota que no hubiera contactado bien con el balón. Y no es que cambie 2 milímetros la trayectoria cambia muchísimo más. Y aquí estamos ya con el segundo gol de Fede Valverde. En este caso, en esta ocasión, la jugada parte de Vinicius aquí en el sector izquierdo, haciendo esta progresión por aquí, por esta zona, y quedándose en una situación que, pese a tener una inferioridad de ni más ni menos que 4 jugadores contra 2 del Real Madrid, teniendo en cuenta que estos jugadores están pasivos y este jugador está apareciendo desde segunda línea con esta ruptura al espacio, quieras o no, pese a estar en inferioridad numérica, creo que es una ventaja a nivel de la jugada. Vinicius efectivamente acaba avanzando un pelín más y metiendo un pase con el exterior al desmarque de Fede Valverde. Tiene un pelín de fortuna en que toca en Rubén Díaz y eso quizá haga que la trayectoria del pase acaba siendo todavía más perfecta para el primer contacto de Fede Valverde. Pero, oye, también tienes que tener ese puntito de suerte, ¿no? Creo que aún así el pase de Vinicius hubiera sido bueno, pero vete tú a saber. Igual le pilla corporalmente menos cómodo en ese caso a Fede Valverde y a lo mejor el control o la situación hubiera sido diferente.
El balón le queda por esta zona, control con la derecha también orientado. En este caso se la orienta y se escora un poco, porque al fin y al cabo, fijaos, corporalmente está mirando directamente al córner y lo que tiene que hacer es cruzarla aquí. Pero en este caso, bueno, tenemos que Fede Valverde, aparte de correr y golpear y tal y cual, también debe ser que la golpea muy bien con la zurda y efectivamente mete una cruzada aquí absolutamente espectacular a una zona en la que Donnarumma, pese a medir 2 metros y tal, no es que haga la estirada del siglo tampoco, ni mucho menos, pero sí que no puede evitar ese segundo gol de Valverde, ese segundo golazo más bien. Y en cuanto a la jugada del tercer gol de Fede Valverde, es realmente interesante, ya que es una acción en la que el City acaba jugando por aquí, por la banda derecha, acaba el balón en Courtois y Courtois saca rápido con el brazo, ese tipo de saques que nos tiene acostumbrados el meta belga, para un Brahim que arranca por aquí. En esta situación tiene una muy buena arrancada. Además, Brahim hizo un partido realmente interesante. Ya sabéis que es un perfil de jugador mucho más interesante de lo que se suele decir. Pase con el exterior aquí al desmarque de Vinicius. Vinicius en este caso gana la pugna con Kusanov, que le deja incluso en el suelo porque se cae al suelo el jugador que había precisamente salido a jugar para parar a Vinicius, y en este caso pues Vinicius se escapa, se viene por aquí, acaba hundiendo a los jugadores como es habitual en él. Aún así no se saca una buena opción de disparo, pero los jugadores del Real Madrid van llegando un poco en oleadas. Los jugadores del City empiezan a descender también. Y Brahim es muy interesante todo el movimiento que hace en la jugada, porque va haciendo el desmarque por aquí, por dentro, para tratar efectivamente de incomodar y de sacar esa opción para que Vinicius pudiese sacar algo positivo. Pero en este caso lo que hace es juega aquí con Arda Güler. Arda Güler recibe en esta zona de la frontal. Pitarch llega por aquí, le cede el balón y aquí Pitarch temporiza realmente bien en esta zona del campo. Además lo hace de manera muy técnica, con esa bicicleta y tal. Y el jugador clave, uno de los jugadores más clave de esta jugada, es Brahim, que había arrancado por aquí la jugada, había hecho todo este desmarque para dejar a Vinicius en una buena situación, y además venía aquí a ofrecerse a Thiago Pitarch. Pitarch jugaba con Brahim, Brahim se giraba en décimas de segundo, como suele hacer en este tipo de situaciones, le venía Doku aquí a encimar, y aquí viene la acción de Fede Valverde, que se dice que si marcó los goles porque era delantero, porque era extremo, porque tal, no sé qué. Bueno, esta ruptura que hace precisamente Fede Valverde es la propia de un interior. De hecho, si veis más o menos cómo está posicionado el equipo, podríamos estar diciendo que este es un extremo, que este es el delantero perfectamente, este es el extremo, este es el pivote, que lógicamente está más por aquí, o sea, olvidaos de todos estos, y este podría ser el otro interior, ¿no? Este, siendo el interior derecho, podríamos decir en esta ocasión, hace este desmarque por la espalda de Rodri, aprovechando este pase espectacular de Brahim. No llega Rúben Díaz, que es el jugador que está aquí, y no Guehi. Y en este caso, Valverde, en esta zona aquí, con Guehi tratando de ir a despejar, pues Valverde hace un autopase de sombrero espectacular. Ya digo que estaba, bueno, realmente muy inspirado en la noche de ayer Fede Valverde. Y ante la salida de Donnarumma, pues aquí pues únicamente le tiene que fusilar aquí al segundo palo, y de esa manera completaba su hat-trick. Pero destacar, sí, obviamente, la arrancada de Vinicius, que nos tiene muy acostumbrados, pero especialmente el papel relevante absolutamente de Brahim en todo la jugada, en el inicio, en cómo se va germinando, en las posibilidades que le va ofreciendo a su equipo en base a los movimientos, y luego en cómo se ofrece, y luego finalmente esa picadita que se la hace a Fede Valverde, absolutamente espectacular, muy muy similar a una acción en la que precisamente Brahim había tenido la primera acción de ofensiva del Real Madrid en una situación muy similar, aunque en este caso el que recibía el balón era Brahim y el que metía la picadita, seguramente lo recordaréis, era Vinicius en esta zona. Y aquí en las imágenes, lógicamente, se puede ver todavía mejor. Aquí la temporización de Pitarch, absolutamente clave. Encima, a nivel técnico muy bueno, ya digo, con esa bicicleta. Y Brahim, que partía desde esta zona, ya se había posicionado en esta otra y venía precisamente aquí a la cobertura. Pero Brahim no puede hacer este movimiento, o sea, no puede llegar a esta zona, que posteriormente es lo que acaba dando lugar al posible gol. De hecho, Fede Valverde, ya lo veis, que no está ni siquiera en la pantalla, y
todo esto es gracias a, en parte, la temporización de Pitarch, porque si no hace ese tiempo, a Brahim no le da tiempo a llegar a esta zona. Y ya en esta situación, habiendo soltado el balón Pitarch, le llega a Brahim, que se ha girado, como digo, en décimas de segundo y ya se pone de cara a la situación que le ocupaba, ¿no? Aún así, pues fíjate, estaba con 1, 2, 3 jugadores, no había nadie en esta zona y es una zona que precisamente hay que atacar. ¿Y quién lo ataca? Fede Valverde, desde segunda línea, aprovechando precisamente que no hay un 9 en esta zona. Y cuando hay un 9 también se tiene que atacar esta zona, porque si aquí hubiese un 9, lógicamente podría encontrar directamente este pase de Brahim. También seguramente Rodri estaría más bien tapando esta zona, pero aún así el desmarque de Fede Valverde se podría haber producido perfectamente, porque lo que hace precisamente este 9 de aquí es precisamente fijar a este jugador y evitar la posible llegada a la cobertura ante el desmarque de este otro jugador. Sin embargo, no es el caso. Aún así, Fede Valverde ataca muy bien este espacio, además a la espalda de los jugadores, que es realmente donde puede hacer daño. Brahim entre 4 jugadores, pues lo que digo muchas veces de este jugador, que es un perfil capaz de sacarte una acción valor gol, por mucho que luego lo haga muy bien Fede Valverde y tal, con una picadita absolutamente espectacular para que llegue exactamente al punto en el que tenía que generar precisamente ese conflicto, para que el central, que sí estuvo superado durante todo el partido, pero en realidad fue a despejar como tiene que ir a despejar. En realidad tampoco puede ir como un camión, porque si no le hace penalti, ¿no? El tema es que Fede Valverde llega en un timing absolutamente perfecto a la situación en la que el balón le cae de Brahim, le hace un autopase a Guehi, que había venido aquí a la cobertura, y tras haber eliminado a Guehi en esta posición de aquí, pues Fede Valverde, que ya estaba en esta otra zona de aquí marcada, pues lo único que tuvo que hacer ante la salida de Donnarumma es rematar aquí al segundo palo. Espectacular la acción de Brahim en toda su medida a lo largo de toda la jugada, absolutamente clave el jugador hispano-marroquí en este último gol de Real Madrid, y en este último gol que señalaba ese hat-trick. No perfecto, porque no se puede decir perfecto, porque perfecto es derecha, izquierda y cabeza. En este caso hay derecha, hay izquierda, ha faltado esa cabeza, pero han sido de tal belleza los goles y de manera tan sorpresiva, teniendo en cuenta que es un jugador pues que no está acostumbrado a meter tal cantidad de goles, que también se puede decir hat-trick perfecto. Y eso es todo. Esto es el análisis del hat-trick de Fede Valverde. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, suscribíos si os gusta el contenido que hago y todavía no os habéis animado a ello, que yo sé que eso normalmente cuesta. A mí también me cuesta con otra serie de canales. De hecho, hay muchos canales en los que igual le dé la suscripción meses después de haber estado viendo todo su contenido. Bueno, son ese tipo de cosas que tenemos los seres humanos, pero bueno, si os gusta y os ha gustado algún que otro vídeo, pues dadle ahí al botón de suscripción, que como se suele decir es gratis. Dejad en los comentarios qué opináis sobre alguna de estas acciones, especialmente seguramente de Brahim, porque quizá es el jugador más infravalorado de todas estas acciones del Real Madrid, el que menos ha podido ser llamativo en todas estas acciones, y sin embargo ha sido bastante clave en los 3 goles. En fin, lo que queráis, ya sabéis que ahí está la caja de comentarios para que opinéis lo que queráis, y nos vemos en el siguiente vídeo.